Inicio a este conversatorio tendremos el saludo de bienvenida del doctor Walter Méndez, jefe de educación de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, a quien invito en este momento a dar las palabras de apertura. Adelante, Val, por favor. Muchísimas gracias, Ramón. Un saludo para quienes nos acompañan hoy y se conectan desde América Latina y el Caribe, pero también de otras regiones del mundo, que estamos viendo que hay muchas personas conectadas. Bueno, en nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es un placer reiterar esta bienvenida en a este conversatorio tan importante en este momento para nuestra región sobre ChatGPT, ¿no? Perspectivas y alcances para la educación en América Latina y el Caribe. Agradezco si los ponentes, los participantes puedan poner la cámara un minuto solo para agradecerles a su especial atención a que estén con nosotros aquí hoy. Tenemos a Dr. Helen Crompton, tenemos a Florencia Ripani, a Macho Velázquez, a Martín Cáceres y además también hemos tenido la gran suerte de contar con un grupo de expertos de lujo que juntamente con los que aquí están nos han dejado sus aportes a través de unos vídeos, a través de unos mensajes muy sintéticos, como 3 minutos, pero con lo último de la reflexión, de la investigación sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de la educación. Así que desde ya, gracias a los que están aquí y también a los que nos acompañan a través de estos vídeos. Bueno, como ustedes saben, ChatGPT forma parte de lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, y es una herramienta básicamente conversacional, ¿cierto? Bueno, no solo, esta nueva herramienta hace predicciones, pero también es capaz de generar contenido nuevo, muy parecido, con un estilo, bastante similar a un contenido generado por humanos. Escucharemos los detalles a través de los expertos que nos acompañan, las expertas. Sin embargo, me gustaría empezar este webinar con una reflexión desde UNESCO. Como saben, las tecnologías vinculadas, ¿no?, a la familia de la inteligencia artificial, como puede ser Deep Learning, Neural Networks, por ejemplo, llevan más de 40 años en desarrollo. Y la inteligencia artificial aplicada a la educación, podemos decir que empezó más o menos en los años 70. La buena noticia es que hay grandes investigadores e investigadoras que están desarrollando reflexión e investigación de punta. Y como decía, muchas de ellas y ellos están presentes aquí y a través de nuestros vídeos. La novedad, digamos, que en los últimos años es lo que se está llamando que estamos en la era de la implementación. Pues gracias al gran volumen de datos, al Big Data, al poder computacional y a Internet, estamos viviendo una aceleración, podemos decir casi exponencial, de esos sistemas de IA, que ahí incluimos, ¿no?, Machine Learning, Deep Learning, donde está, anclado el ChatGPT. Bueno, todo ello está impulsando esta aceleración, ¿no?, de nuevas aplicaciones. Si miramos América Latina y el Caribe, se calcula que la plataforma de OpenAI, ¿no?, la de ChatGPT, ya ha recibido más de 300 millones de visitantes. Por lo tanto, hay un interés muy grande en la región. Sin embargo, esta herramienta no está exenta de polémica. Una carta, yo creo que muchos han visto una carta firmada por miles de personas, incluyendo fundadores de algunas de las grandes compañías tecnológicas del mundo, exigen una pausa. Están pidiendo más investigación sobre estas herramientas. Hace además apenas 2 días, la investigadora Naomi Klein, autora del famoso libro No Logo, publicó un artículo muy crítico, bastante reflexivo en The Guardian, que lo tituló Las máquinas de inteligencia artificial no están alucinando, pero sus creadores sí lo están. También recomiendo mirar este artículo. Según Klein, para que la inteligencia artificial generativa sea realmente beneficiosa para la humanidad y el medio ambiente,
tenemos que implementarla de otra manera, en un orden social económico diferente, ¿no? Y además ella denuncia las cuestiones de propiedad intelectual. Bueno, tenemos nuevos, digamos, lanzamientos, como puede ser el AI Palm 2 que Google acaba de lanzar. Por lo tanto, hay como una verdadera, digamos, competición de las empresas privadas para dominar este terreno de los chats, ¿no? Como ChatGPT. Bueno, en UNESCO, desde hace décadas venimos trabajando lo que es la aplicación de las tecnologías en el campo de la educación. Concretamente, desde el 2008, más o menos, venimos poniendo, digamos, mucha fuerza en lo que es intentar entender e investigar sobre inteligencia artificial y educación. En el 2019 publicábamos allá el llamado Consenso de Beijing sobre inteligencia artificial y educación. Aquel documento fue el primero a ofrecer orientación y recomendaciones sobre la mejor manera de aprovechar estas tecnologías, ¿no? Para la educación y para avanzar la Agenda Educación 2030, ¿no? De UNESCO. Y en su momento, y con algunos de los panelistas aquí, como Florencia Ripani, lo presentamos aquel documento en Buenos Aires, ¿no? A nivel regional. Y hubo un debate muy interesante en aquel entonces. Bueno, entre las recomendaciones del primer documento que habíamos hecho estaba el primer punto: velar por el uso ético, transparente y verificable de los datos y algoritmos. Esto se aplica obviamente a ChatGPT. Como saben, se conoce que ChatGPT no acaba de ser muy transparente del todo, es como una caja negra, ¿no? Por lo tanto, nos gustaría conocer más su algoritmo, ¿no? Para poder avanzar. Punto número 2. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones de IA pueden poner diferentes tipos de sesgos, ¿no? Inherentes, digamos, a los datos, pues se nutre, digamos, de una tecnología muy concreta, así como la forma, ¿no? En que construyen y utilizan esos procesos y algoritmos, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber. Tercero, hay que tener presente los dilemas que plantea el equilibrio entre el acceso abierto de datos y la protección de la privacidad. Tercero, hay que tener presentes las cuestiones legales, ¿no? Los riesgos éticos relacionados con la propiedad y la privacidad de los datos, además de la disponibilidad para el bien público, lo que se refería a Naomi Klein en su artículo. Cuarto, hay que adoptar principios relativos a la ética, la privacidad y la seguridad como parte del diseño de todas las aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a la educación. Y es parte de este reclamo, ¿no? Que hacemos desde UNESCO. Como ven, o sea, hay varios puntos concisos y las implicaciones éticas diría que están en el corazón, ¿no? De las preocupaciones que tenemos como Naciones Unidas. Y en ese sentido, en el 2021, UNESCO dio un paso aún más significativo, podemos decir, en el trabajo sobre la inteligencia artificial. Ahí, en este año, 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron la recomendación sobre la ética de la IA, que fue el primer instrumento normativo a nivel mundial sobre el tema. Esta recomendación es como una bruja ética y por eso la traemos a colación hoy aquí, porque es clave, es una base normativa global que permite construir un sólido respeto por el Estado del Derecho y el mundo digital. Les mencionaré algunos de estas recomendaciones al final, si tienen algún momento, pero permítanme ahora solo mencionar brevemente alguno, no poner foco en la IA en educación, ¿vale? Pues nuestros estudios hasta la fecha identifican que los principales desafíos que tenemos, entre ellos está el sesgo de los datos, ¿no? Cuando utilizamos esta herramienta, la IA se estrena, ¿no? Se entrena con los millones y millones de datos que tiene. Por lo tanto, si estos datos contienen prejuicios o sesgos, implicarán el resultado, ¿no? Hay que asegurar, por lo tanto, que estos sean utilizados, ¿no? De una manera coherente, ¿no? Que estén libres de sesgos. Segundo, la ética y la privacidad que mencionamos anteriormente, ¿no? En el tema de la educación, la integridad académica, ¿no? El plagio es una discusión abierta. El tercer punto, la preparación de los docentes de la comunidad educativa. Eso es clave, o sea, se necesita una formación adecuada
para entender cómo funciona la IA, cómo integrarla, por ejemplo, en la sala de clase, cómo garantizar, ¿no?, que se utilice de la mejor manera, efectiva y ética, ¿no? Estamos hablando de esta alfabetización en inteligencia artificial. El cuarto punto, hay que asegurar la equidad en el acceso. La IA puede intensificar todavía más estas grandes brechas que tenemos. Y sabemos que nuestra región tiene un alto nivel de desigualdad. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer mucha fuerza para evitar que esta brecha se aumente, ¿no? Quinto punto, y voy acabando, hay que seguir reforzando las habilidades digitales del pensamiento crítico y estas habilidades, digamos, que están, ¿no?, alrededor de las competencias digitales, que son estas habilidades estrictamente humanas, ¿no? Pensamiento crítico, reflexivo, etcétera. Estas necesitamos seguir avanzando, ¿no? Y las habilidades que llamamos interpersonales, ¿no?, como la colaboración, la solidaridad, la comunicación, ¿no? Muchas de ellas, de hecho, recogidas en nuestro ODS número 4.7, ¿no? De ciudadanía global, por ejemplo. Entonces, hay que trabajar, reforzar todavía más estas competencias estrictamente humanas. Bueno, veremos hoy que cuando bien utilizada esta aplicación, digamos, como ChatGPT o AI aplicado a la educación, puede traer beneficios, ¿no? Puede ayudar a lo que es el aprendizaje personalizado, puede apoyar, ¿no?, al aprendizaje inteligente, adaptativo, ¿no? Puede ser un soporte a los docentes que tanto necesitan apoyo, ¿no?, más herramientas y obviamente también aumentar, mejorar los resultados académicos de nuestro estudiantado, ¿no? Y otro punto también nos puede apoyar a nivel sistémico. Si analizamos entre las centenares de aplicaciones que se están aplicando hoy, ¿no?, en nuestros sistemas, vemos, por ejemplo, uno que es los sistemas de alerta temprano. Hay ejemplos en Argentina, en Chile, en otros países, ¿no?, que son esos sistemas que están vinculados con la información para la gestión educativa, los CIGED, los EMES, ¿no? Ahí la inteligencia artificial está empoderando esos mecanismos para alertar, por ejemplo, cuando un estudiante está a punto o en riesgo de abandonar el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos buenos ejemplos para avanzar en ODS 4. Ahora bien, en América Latina, haciendo un barrido, digamos, de las experiencias, vemos estas como un ejemplo. Tenemos otras, ¿no?, como la aplicación en la sala de clase, ¿no?, de lo que es esta inteligencia artificial, pero todavía nos queda mucho trabajo, mucho camino por percorrer en lo que es el aprendizaje, ¿no?, el conocer estas técnicas de manera profunda y sobre todo en conocer los criterios éticos del uso de la IA. Y por eso, permítame un momento para reforzar estos elementos clave que salen del instrumento normativo de Naciones Unidas, ¿no?, de UNESCO, para, digamos, poder avanzar en la dirección del uso correcto de esta nueva herramienta. Bueno, la normativa, digamos, la recomendación que tenemos en UNESCO está compuesta por valores, principios, digamos, ámbitos de acción que van desde las políticas de datos a cuestiones de género, a educación e investigación, por ejemplo. Tenemos como 11 ámbitos. Si analizamos esta recomendación, vemos que hay sugerencias específicamente dedicadas a la educación. Y ahí les voy a citar muy brevemente. La primera, como mencionábamos, hay que formar a nuestras comunidades educativas en materia de IA. Punto número 2, hay que, digamos, mejorar la adquisición de estas competencias previas para la educación en materia de IA. ¿De qué hablamos? Hablamos de la alfabetización básica, ¿no?, en aritmética elemental, en alfabetización mediática y hasta las competencias básicas. Y ahí sabemos que en nuestro continente tenemos un déficit en lo que son las competencias de lenguaje, matemática y ciencias muy importante. Hablamos que de 6 de cada 10 estudiantes de sexto grado no están alcanzando este nivel mínimo. Por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo en esta dirección. Tercero punto, hay que promover programas que sensibilicen a la población en general sobre estos avances de IA, un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no?, aprendiendo colectivamente qué significa esto de IA. Cuarto punto, hay que alentar la investigación sobre la utilización
responsable y ética de la IA en la enseñanza y la formación docente. Y ahí tenemos, o sea, si vamos analizando y os recomiendo realmente leer, consultar esta recomendación, vemos puntos muy, muy interesantes y muy relevantes para que los sistemas educativos realmente hagan uso de esta inteligencia artificial de la mejor manera posible. Y ahí también les invitamos a conocer los próximos trabajos que UNESCO estará haciendo en este campo. Así que agradezco desde ya a todos los que están aquí. Les invitamos a seguir debatiendo esas implicaciones relacionadas con la expansión de la IA en el terreno de la educación, como es el caso de ChatGPT, y para lograr realmente un aprendizaje permanente de calidad, inclusivo y equitativo para todos. En definitiva, que sea una herramienta que nos apoye en el avance, digamos, del ODS 4. Así que muchísimas gracias y feliz en continuar el debate. Adelante, Ramón, contigo. Muchas gracias al doctor Valtencir Méndez, jefe de educación de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO en Santiago de Chile, por su interesante introducción al tema de este conversatorio. Agradecemos y estamos muy contentos de recibir los saludos de tantos países distintos que nos acompañan. Tenemos docentes, directivos y miembros de las comunidades educativas de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, México, Honduras, Uruguay. También un saludo a España, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao. Quiero comentarles que este evento cuenta con el apoyo de numerosos representantes del sector público, privado y de la sociedad civil que han compartido con nosotros sus visiones y reflexiones en una serie de videos cortos sobre el futuro de la educación y el rol de la inteligencia artificial en la configuración de ese futuro. Estos videos están disponibles en el sitio web de este conversatorio que estamos compartiendo con todos ustedes en el chat en la plataforma Zoom. A continuación, quiero dar la bienvenida a la doctora Helen Crompton, invitarla a encender su cámara para presentarla. Muchas gracias, Helen. La doctora Helen Crompton tiene un doctorado en educación matemática y tecnología en educación y centra su investigación en la integración de tecnologías y el aprendizaje con tecnologías como la inteligencia artificial, dispositivos móviles y realidad virtual mixta o aumentada. La doctora Compton ha sido docente en escuelas primarias y a nivel universitario. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto de Investigación para la Innovación Digital en Aprendizaje y profesora de Tecnología Industrial en la Universidad Old Dominion de Estados Unidos. La doctora Crompton también es la directora ejecutiva de Crompton Consulting. La doctora Crompton está en la lista de la Universidad de Stanford de los Estados Unidos, que reconoce al 2% de los mejores científicos del mundo. La doctora Crompton nos va a compartir su visión, su experiencia y sus perspectivas en relación con el tema de la inteligencia artificial y la educación. Dejo con ustedes entonces a la expositora central en esta jornada. Helen, the floor is yours. Thank you very much for the introduction, and it's great to be here today. So, ChatGPT, what educators need to know. So this is going to be a very fast overview, but here's a quick outline, what it is, what ChatGPT is, how to use it very quickly, then all important challenges, but the affordances as well that this tool brings us. So first question, what is ChatGPT? For those that have not yet been able to see it, this screen here literally shows a screenshot of kind of the home page. And if you can see right at the bottom there, there's a place that you can ask questions. So the interface there at the bottom, you can ask a question like I've asked here, what are Newton's laws of motion? Now, before we look at the answer, you might be thinking, well, wait, what about the home of ubiquitous answers in Google? You can just ask Google there a question. And here we are. What are Newton's law of motion?
and it gives us an answer here. It gives us websites to go to be able to find that answer. Now, we're all very familiar with Google here. We've seen what it does. And these answers here, we go off to those websites to find. Now, this has not changed in the last 20 years. In fact, the only slight difference over the last few years is when we ask for it to search, we'll get a lot of advertisements at the top. And in fact, Google get 58% of their revenue from advertisements on Google search. Now, when ChatGPT came out, it caused a great commotion. And actually in Google, they had an email that went out with a code red, meaning we're in trouble. Because we're at a time now with ChatGPT in that this is a moment in history that we'll all remember. I would say nearly as big as Gutenberg's printing press and the internet when that came out. ChatGPT is going to go down in history. So let's have a look. What exactly does ChatGPT do? You can see here, I put the question in at the bottom. What are Newton's law of motion? And Google brought those websites in. Instead, what ChatGPT does, there's a screenshot, it actually gets us the answer and gives us the answer there, currently in this one in text. So it gives us the answer, it actually goes out, but rather than grabbing from websites and taking kind of snapshots of text, it looks at all the information off those websites to then bring in the answers in its own words. So what is ChatGPT? Let's go a little bit further. ChatGPT is a type of chatbot. And you're probably all familiar with chatbots, basic chatbots such as, how can I help you on a shopping website? Oh, I'm looking for a watch. Here it is, let me find you a watch. We see them on banking sites, we see them on many different things. But ChatGPT is very different. In my view of this, you have the basic chatbots, those chatbots that are just kind of feeding you little bits of information, perhaps shopping, banking, like I said. ChatGPT is like having a conversation with an expert being. There's a picture there of Jarvis off Iron Man, if anyone's familiar with that, or Star Trek Data. So in other words, it's like a person there, and it's like you're having a conversation with that person. Remember, I'm not just asking them a question. There's a conversation going on. So I might ask a question and then say, oh, tell me a bit more about this. Or tell me a little bit more about that. Or I like that bit, but I don't like that. Give me something else. And it will have a back and forth conversation with you, finding those answers. Now, you heard just before what GPT stands for. This is very important, and GPT is not just for Chat GPT. So you might have seen Prote GPT, which is the protein AI program that kind of folds proteins and tells you which way, what's happening that way. So ChatGPT, G is for generative. It's part of AI programs that generate. It gives us something, it creates something. We can get generative AI programs that generate text, generate images, generate video, music. There's all sorts of different types. So this is just one. The pre-trained means it's been given a lot of information. So that information, we're going to look at that in a second, what ChatGPT has had. And transformer is basically describing the architecture of the AI, which we could kind of push that off to one side, although for those that want to go further into it, that transformer AI is what's causing all this commotion with the large language modeling, in that anything could be a language and it can actually decode and give us lots of examples of that language. So for us at the moment, though, it's the architecture of the AI.
Now, the pre-trained, like I said, for ChatGPT, it's trained on Bing. The original version of ChatGPT is trained on Bing up to 2021. So everything off the internet up to then. Then it had Wikipedia and a few other things. Then it's also trained on human labeling. So what it did is they had ChatGPT there and it gave out 3 or 4 response answers, examples. And what the person did, they would choose the best response. So that's the human labeling to try and get it to improve somewhat. And then you get ChatGPT and you can see the arrow there, meaning it's going so much further and it's moved on already. Now we're going to the misuse and limitations. These are the big points that kind of people are interested in. Cheating, plagiarism, inaccuracies, bias, and those harmful uses. So cheating, yes, we can ask questions, our students can ask questions, and it will provide those answers. What I will say is a lot of educators are thinking, we're okay, the plagiarism checkers will catch up and will be okay. That is not necessarily the case. What happens is when things are brought in new, other things come in to try to kind of tweak the system. So, for example, a student could ask for a paper to be written on a topic that they have to hand in. Plagiarism checks will say, oh, is it human or is it AI? Well, what the student could do is they could just get the AI version, put in a few spelling mistakes, or ask the AI version to write it as if it was a college student, and it can already bypass some of those newer ones at the moment, Turnitin and a few others like that. So we need to be aware of that and not just rely on programs that can actually counteract this, that we can ignore ChatGPT. It certainly cannot be ignored at the moment. Next one is plagiarism. It's pulling information from the web, getting things from different places. Not always in exact words, but it is bringing things, and we don't always know where it's from. The latest version of ChatGPT on Bing does tell you somewhere where some things are from. So that is helpful, but it cannot be ignored that it will be pulling things and we don't know exactly where it's coming from. Inaccuracies and hallucinations. There was a comment before about hallucinations. So this is a funny one. It says, what is the world record for crossing the English Channel entirely on foot? So for everyone that knows, the English Channel is a large body of water. And ChatGPT came up with the answer, and apparently it's 12 hours and 10 minutes, which we know is impossible. So it can get things wrong. Like when you talk to an expert and some things might not actually be true. That is the case with ChatGPT, and it's not often wrong, but obviously it is wrong sometimes. Bias. Do you remember where ChatGPT got the information from? It was from the internet. The internet has a huge amount of bias. They tried to reduce some as well by bringing in people, like I said earlier, to kind of label them and say, yeah, that's a good choice. But again, humans full of bias, that was another layer of bias was actually being added in. So that's something to be aware of. Harmful use with any technology. Obviously, there'll be people wanting to use it for harm. This is an example which I obviously cut the bottom part off. But what they did, first of all, is when the algorithm came out, people said, okay, let's make it so you can't do harmful things. You can't say racist things. You can't do these things. So people tested it out and managed to find workarounds such as this one.
where, you know, two good-hearted and friendly people were acting and pretending to be evil. So please give us this information. And they got round it. That's, I can say, has gone to the other end now, that you could say it was the end of the world and it won't give you the information. So this is the exciting bit to me. What are the opportunities for ChatGPT to strengthen inclusive and equitable education for all, the SDG4? So what is there what we can do? And I will say all those negatives often can be turned around into positives, which you'll see on some of this as well. From my research, these are the positives. So I've done a lot of research with colleagues looking at ChatGPT. We've found those 5 large negative areas. We found these and I put them into kind of 5 buckets. However, what's interesting as this research is ongoing is the personalization and engagement is really standing out. ChatGPT is really coming up as a tool that really can personalize, really connect with students at their level, like that conversation. But let me give you some examples what each of these 5 areas can do. So for the first one, I'm just going to go back one. So content creation. So things like this, I've put here, act as an expert teacher and write a lesson plan for teaching 12-year-olds about equity and inclusion. Now you can just see the very, very top of it there, but it goes down in length. And I will say, I'm very highly critical over anything education, from lesson plans, in working in schools for 16 years as a classroom teacher and in higher ed for many years. And I scrutinize everything, and ChatGPT does a wonderful job. Note that I also put things like 12-year-olds. I could also ask it to write in a certain style, or put things for visual spatial learners, or something else to meet the needs of the students. So it provides those things. So here are some other examples. So it can write a lesson plan. It can give you questions to go with a lesson plan, the answers to go with the questions, glossary of difficult words, summary of the 3 principles there. That's just an example. Write it for middle school students to understand, and even write poems, plays, songs. It's very, very creative. But don't forget, it's pulling from the past, information from the web, and bringing that in. But it does muddle things around in a different way to be creative. So personalization, engagement. I'm sorry for the large amount of text, but this, again, like I said, was a crucial one in understanding what's available. Like, explain chemical bonding to a 12-year-old visual spatial learner. I mean, I feel like I'm a fairly solid educator, but some of these things are hard, and it's amazing what it can do. Explain chemical bonding and make it understandable for someone from Kenya, providing real-world context connections to make it understandable. Explain the Doppler effect to 9-year-olds, put it in French, create games. And this, second to the bottom, is actually one of my favorites. Think about the best ways to educate students. And one of those, going way back to the Socratic method, is thinking about having question and answers debates. A student could go to ChatGPT and say, I would like to debate with you about free education for all primary age school students. And it will say, yes, which side would you like to take? And it will have a debate on any topic and go back and forward. I mean, rather than a term paper, that would be a great assignment to hand over. Then tutoring and 24/7 support for the students. A student that's struggling, give me real-world examples. Help me understand, break this complex problem down. Have I got this answer right? If I've not, what did I do wrong? What could I do better?
What are low-cost strategies for studying? What's the most affordable place to go to college? It can compare everything. It can pull all the information on the web and tell you exactly what college has this, like you spent a day or a week exploring what all those colleges, what all those schools did. So it's very exciting. Assessment tool creates tests, and I'll put a little star there. It can evaluate tests. This is great for students wanting to go in and say, okay, this paper I've written or this paragraph, does it sound right? How could it be better? So it gives that support. For educators, though, it's great in creating tests that are more focused on the actual student. I have to mention automation for teachers. Anyone that's been an educator, we have a lot to do, from writing emails, summarizing long texts, developing those plans, doing all these different things. Those things take us away from students, from the time that we spend. So these are very useful. Now, if you think back to all these things that we've had so far, going back to here, there's a lot of this provided for places that have the money. They have people that can do marketing, that can sit on one side and write summaries and do all these things. This is a great tool for equity, in that students can literally, and educators can get this automatically through ChatGPT. It can do a lot of these things for us. It's just knowing how to use it to be effective in teaching. So I'm going to stop there. Thank you very much. Thank you. Thank you, Helen. Muchas gracias a la doctora Helen Crumpton por su interesante presentación, para darnos una presentación muy didáctica de la inteligencia artificial y sus oportunidades y desafíos para la educación. Invitamos a Helen a continuar en línea para acompañarnos en el panel de conversación que se iniciará a continuación. Saludos y muchas gracias a los amigos que nos acompañan desde Bolivia, pero también desde más lejos, en Nepal, en Bangladesh. Estimados amigos y amigas, en la continuidad de este evento tendremos un interesante panel de debate para el cual hemos invitado a varios especialistas en temas de educación y tecnologías. Invito a Martín Cáceres, del Ministerio de Educación de Chile, a María Florencia Ripani, de la Fundación Ceibal de Uruguay, y a María José Velázquez, de UNICEF, a encender sus cámaras para iniciar el panel. Y para moderar este panel, invito nuevamente al doctor Valtercir Méndez, jefe de educación de la Oficina de UNESCO en Santiago, a tomar la palabra. Adelante, Val. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Thank you very much, Helen. Esto fue brillante. O sea, yo creo que nos ayuda mucho a entender de manera didáctica, ¿no? Las posibilidades reales de esta herramienta. Así que seguro, y veo aquí varias preguntas en el chat ya apareciendo. También animamos a los que están en las redes sociales a usar el hashtag que tenemos, que pondremos aquí en el chat, y continuar este debate también en las redes. Pero bueno, como decía al comienzo, tenemos un panel de lujo aquí. Empezamos por orden alfabética, el doctor Martín Cáceres, que es el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile. Así que muchas gracias, Martín, por sumarse a este debate. También tenemos a la señora María Florencia Ripani, la directora del Ceibal, de la Fundación Ceibal en Uruguay. Como saben, esta experiencia muy exitosa que tenemos en América Latina y el Caribe desde hace años, trabajando en temas de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. Y también tengo una compañera de Naciones Unidas, Amajo Velázquez, que es la especialista en educación digital de UNICEF, y que tendremos también el gusto de escuchar sus aportes desde esta otra agencia de Naciones Unidas. Y finalmente también Helen estará con nosotros en el debate para continuar la discusión. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar arrancando con Martín Cáceres.
y preguntarte, Martín, desde tu experiencia, sé que en Chile estáis trabajando muy intensamente en la recuperación educativa, ¿no? Trabajando con estos colectivos que se están quedando fuera del sistema, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, digamos, de inclusión, ¿cuáles son, crees tú, cuáles son algunos de los beneficios potenciales del uso de la inteligencia artificial en educación, ¿no? Que puede apoyar esos diferentes contextos educativos, ¿no? Con esta mirada, digamos, en esas comunidades que están más marginadas. Bueno, ¿algún ejemplo que quisieras compartir? Bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Val. Muchas gracias a todos los que están aquí congregados en este tema tan importante. Y gracias también a Helen, la presentación que hizo. Creo que fue muy magistral en mostrar distintos aspectos desde cómo funciona hasta los detalles de cómo implementarlo. Entonces, sobre potenciales usos, son muchos, como mostró súper bien Helen. Eh, y yo creo que como ya es una herramienta que es gratuita y está disponible, puede ser de gran provecho en todos los contextos y particularmente para reforzar las pedagogías en aquellos contextos que más lo necesitan. Y me gustaría abordar esta pregunta desde conversaciones que he tenido en los últimos días con docentes, para ver la perspectiva de los docentes en este debate, más que yo como quizás experto, que lo he visto desde la política pública, hemos estado en conversaciones en distintos espacios. Pero les cuento que esta misma semana estuve en un curso de pedagogía, me invitaron a conversar sobre este tema y armamos un pequeño debate con los y las estudiantes y les pregunté cómo se sentían ellos, cómo estaban tomando ser estudiantes de pedagogía en un mundo donde irrumpió de repente con mucha fuerza la inteligencia artificial generativa. Entonces les voy a contar dos respuestas. La primera es bien profunda y creo que vale la pena abordarla. Un estudiante contaba que sentía profundo temor existencial, no un temor superficial, sino que hasta cierta angustia, porque se preguntaba qué sentido tiene para un estudiante en el mundo con la inteligencia artificial generativa aprender, ya que cualquier cosa yo se la puedo pedir a ChatGPT. Entonces, ¿por qué un estudiante se va a esforzar en escribir, ¿cierto? Todo lo que cuesta aprender a escribir con profundidad o a resolver ejercicios matemáticos, ¿cierto? Con profundidad. Eso requiere mucho tiempo, pero ahora fácilmente se lo puedo pedir a ChatGPT. Entonces es un cuestionamiento bien profundo. ¿Cuál es el sentido de aprender y cuál es el sentido también de enseñar en un mundo donde está a la mano una herramienta tan poderosa? Eso por un lado. Por otro lado, un estudiante, un poco como réplica a esta postura, lo que planteó fue que en un mundo donde van irrumpiendo nuevas tecnologías, es labor y es como una responsabilidad de los docentes, de las escuelas, del sistema educativo, adaptarse a la irrupción de las nuevas tecnologías. Esto ha pasado previamente, ¿cierto? En los últimos 100 años han habido disrupciones súper grandes, tecnológicas, que han cambiado las formas de relacionarnos, las formas en que convivimos, la forma en que interactuamos con los sistemas democráticos. Y claro, ha estado el desafío de que los sistemas educativos estén a la par, sin embargo han cambiado poco, ¿cierto? Pero esto exacerba esta pérdida de sentido, que el tema de que la escuela no se adapte a los cambios y no adopte estas herramientas, hace que se vaya quedando obsoleta. Entonces es un tremendo desafío. Un tercer punto de vista que quería agregar frente a estos dos cuestionamientos, le pregunté a algunos docentes cómo lo están usando ahora en su sala de clase, y hay respuestas súper interesantes y vienen en la línea con lo que contaba Helen. Un profesor de matemáticas, por ejemplo, me contaba que en una escuela en el sur de Chile, no una escuela con muchos recursos, sí tienen conexión a internet y él tiene un data show y computador. Que en Chile eso es bien común, es como el estándar en muchas escuelas públicas. Y él como profesor de matemáticas lo que está implementando en varias clases es que le pide a ChatGPT
mientras lo proyecta, que resuelva problemas de matemáticas, problemas difíciles, y entonces ChatGPT le cuenta el resultado y paso a paso explica cómo se hace. Y él lo que hace es generar un debate con sus estudiantes. Está bien lo que hizo ChatGPT porque a veces se equivoca. Entonces, de esa forma, los estudiantes no solamente resuelven el ejercicio, sino que pueden tener una perspectiva crítica y de proceso de cómo ChatGPT está resolviendo los problemas. Eso es bien interesante. Por otro lado, en lenguaje, uno interactuando puede pedirle que cree historias, historias de distintas cosas, y ir refinando las historias y viendo las posibilidades, los sesgos, las perspectivas que se presentan, y en un rato uno puede generar una serie de creaciones literarias que son bien interesantes y eso dan para el análisis, lo que es, yo diría, bastante más complejo y enriquecedor que solamente buscar cosas en Internet. Por otro lado, profesores contaban que lo estaban utilizando para obtener ideas de preguntas. Por ejemplo, dame 100 preguntas sobre las leyes de Newton. Y te da preguntas que uno puede generar en clase. Eso no es fácil de hacer y no es fácil buscar en Internet tampoco 100 preguntas. Entonces puede facilitar el trabajo creativo de los docentes. Ideas para actividades en clases también, como ideas iniciales, preguntarle cómo puedo abordar esto con trabajo grupal, dado que la base de datos de donde saca la información ChatGPT es el Internet, y muy generosamente docentes de todo el mundo han compartido sus actividades, hay harto donde echar mano ahí. Entonces puede facilitar bastante a los docentes. Si es que lo ven como un asistente, yo lo veo así, puede ser un asistente súper poderoso. Como asistente obviamente no hay que confiar ciegamente en él, sino que ver los insumos que nos puede dar. Entonces le podemos dar tareas para ahorrarnos tiempo, podemos generar tareas personalizadas para nuestros estudiantes, pedirles que vayan avanzando, potenciar habilidades complejas. Ahí en el chat preguntaban cómo esto puede, o si es que esto refuerza el pensamiento crítico y la creatividad. Y yo creo que ese es el principal desafío ante esta creciente digitalización, ¿cierto? Y el avance de la inteligencia artificial. Tenemos que ver cómo utilizar este poderoso asistente eh, para reforzar lo que nos hace humanos, que es la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico. Esto nos hace cuestionarnos, de hecho, qué es lo que nos hace humanos. Es bien profundo el debate, pero si optamos por esas, yo creo que por ahí va. De todas maneras puede ser un tremendo aliado. Desde Chile, ¿cómo lo estamos enfocando? Es que creemos que tenemos que impulsar la ciudadanía digital, que en realidad es la ciudadanía, mediante la alfabetización digital crítica y reflexiva, el cuidado y las responsabilidades en los ambientes digitales, fomentar la participación ciudadana en lo digital y la creatividad y la innovación con herramientas digitales. En todos estos temas creemos que la inteligencia artificial, ChatGPT, puede ser un poderoso aliado, tomando los resguardos obviamente y verlo siempre críticamente. Muchísimas gracias, Martín. Yo creo que has ofrecido varios ejemplos ahí, esta mirada, digamos, desde la experiencia desde Chile. Así que no entraré a comentar, porque haría sus preguntas, porque no tenemos mucho tiempo, pero gracias y después regresamos con el diálogo en la próxima pregunta. Pero quisiera pasar a Florencia Ripane, como decía, directora, ¿no? de la Fundación Ceibal en Uruguay. Y Florencia, te acordarás de aquel, no sé, hace 2 o 3 años que presentábamos, ¿no? Aquel documento de UNESCO allá en Buenos Aires. No imaginábamos que existiría algo, ¿no? Básicamente en pocos meses, prácticamente con el poder de una herramienta como la de ChatGPT, ¿no? Así que es un gusto tenerte aquí y quisiera ir un poquito, avanzar esa discusión, pero ahora saber de ti cuáles son algunos inconvenientes, digamos, inconvenientes que ves, ¿no? O preocupaciones que estarían asociadas a esta inteligencia artificial cuando aplicada a la educación, ¿no? No sé, ¿cómo podemos superar este impacto negativo de ChatGPT y otras posibles herramientas que seguro estarán saliendo ya la semana entrante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dar la vuelta y utilizarlo para el bien público, ¿no? Y para el aprendizaje en este caso. Florencia, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Valtencir. Bueno, justamente te iba a decir eso, que bueno, uno tiene que pensar cómo solucionar las desventajas,
pero también pensar que hay muchas ventajas, de las cuales los colegas que estuvieron hablando antes también hicieron aportes interesantes. Yo creo que uno de los principales inconvenientes es el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento, se habla mucho sobre el ChatGPT, y hay algunos early adopters, estos usuarios tempranos, tanto entre estudiantes y docentes, que como bien decía Martín, tienen aportes interesantes para hacer, pero que ahora voy a contar algo de eso, pero me parece que, bueno, que las mayores limitaciones, como todos generalmente opinan, tiene que ver con los sesgos, con la falta de transparencia sobre las fuentes, sobre los modelos utilizados. Hay 8 millones de documentos. ChatGPT está montado sobre información, sobre datos tomados de 8 millones de documentos, que son más de 10.000 millones de palabras, y esto va generando parámetros, ¿no? Tiene 175.000 millones de parámetros. Y en función de eso es que va generando respuestas y va generando información, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? ¿Cuál es la composición? ¿De dónde vienen? Bueno, algunas cosas sabemos porque el mismo chat lo contesta. Así que sabemos que la mayor parte de los documentos que tomó como input son en inglés. Entonces allí podemos claramente ver y pensar que hay grupos minoritarios, hay idiomas que no tienen tanta presencia en Internet, y por supuesto todo el conocimiento de determinadas culturas o determinados grupos que quizás no están publicados en inglés, no están representados dentro de las respuestas que da el ChatGPT. Entonces, también, digamos, con respecto a lo que son fuentes académicas, si hacen la prueba, es muy común que la mayoría de las fuentes académicas sean de publicaciones principalmente de Estados Unidos. Hay si uno compara con otros motores de búsqueda, como Google Scholar, va a encontrar mucha más diversidad de orígenes de distintas publicaciones. Entonces, hay evidentemente sesgos y hay muchos cuidados para tener. ¿Qué podemos hacer desde el campo educativo? Sabemos que las oportunidades son muchas, que como pasa entre niños, niñas, jóvenes, los recursos no se empiezan a utilizar cuando un ministerio los habilita, sino que permean socialmente, y hay que tomar ese dato con seriedad. Hay muchas niñas, niños y jóvenes que hoy están usando este recurso. Lo importante es promover un uso criterioso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, particularmente las generativas, que son tan potentes y que tanto impacto han generado. Entonces acá hay distintos campos. Uno tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, entender los sesgos que puede haber y que las respuestas no son exactas. También es muy importante saber cómo consultar, o sea, cómo realizar los prompts. No cualquier persona puede obtener el mejor uso de ChatGPT, por ejemplo, si no sabe cómo preguntar. O sea, el tema de la construcción del prompt tiene algunos secretos, digamos, o algunos procesos para seguir, de la misma manera que cuando uno busca en Internet también hay ciertos procedimientos que son los más adecuados para poder obtener información. Y además es muy importante que las personas que las utilicemos, particularmente los estudiantes que estamos hablando ahora de educación, conozcan sobre el tema y tengan la posibilidad de evaluar criteriosamente si los resultados que están dando están cercanos a la realidad o no. O sea, tener alguna idea. En la exploración que yo hice con muchos estudiantes, esta fue una de las respuestas más comunes de los que más lo estaban utilizando. Hablé, por ejemplo, con un grupo de estudiantes de ciencias económicas que usan ChatGPT con mucho éxito para temas de estadística, por ejemplo, para la generación de bases de datos. Sin embargo, para problemas matemáticos de alta complejidad, los resultados aparentemente son muy malos porque hay muchas variables posibles y ahí el chat no tiene una buena performance. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una herramienta sumamente poderosa, que efectivamente hay muchísimos recursos para utilizar en el campo de la educación, asistir para la producción de contenidos, para los docentes, para poder preparar propuestas de ciencia de aprendizaje, investigaciones que pueden hacer los estudiantes y compararlas con otras fuentes. Por ejemplo, si estamos hablando del campo de las ciencias sociales, entonces podemos tomar un texto de historia revisionista y compararlo con lo que dice ChatGPT,
y hacer un uso crítico y activo de esta herramienta. Ahora bien, también lo que tenemos que entender es que esto no es algo aislado que surge. Vos comentabas al decir que bueno, en los 70 tuvieron los primeros sistemas, digamos, que podían de alguna manera ser lo suficientemente inteligentes como para hablar de inteligencia artificial, pero pensemos que fue en el año 56, en 1956, que fue la conferencia de Dartmouth, donde realmente se empieza a hablar de inteligencia artificial. Así que tenemos muchas décadas de recorrido y esto va a seguir creciendo. Entonces, como vos bien decías, van a aparecer nuevos recursos, y también lo que ocurre es que cada vez que aparece un recurso, dispositivo, sistema vinculado a la tecnología digital que ofrece capacidades mucho más poderosas a las que estábamos acostumbrados, nos genera muchas preguntas y muchos temores. Está bien que hagamos esto porque esto nos sirve para tomar decisiones críticas sobre cómo utilizar estos sistemas, pero tenemos que entender que este proceso va a continuar y que la tecnología la creamos los hombres, las mujeres, la humanidad, en la búsqueda de poder extender nuestras capacidades mentales y físicas. Y lo que tenemos que saber hacer es buscar la mejor manera de utilizarlo. En principio, la inteligencia artificial generativa no responde si uno no le pregunta. Así que una cuestión está allí, en saber qué preguntar y cómo. Y ofrece un panorama sumamente interesante para mejorar habilidades laborales, para simplificar tareas. Se abre un universo que recién estamos empezando a ver. Ahora, para cerrar en el campo educativo, ¿cuáles son los caminos que tendríamos que tomar? Formación a docentes y estudiantes. Sabemos que la alfabetización digital es un campo de enormes desafíos, particularmente en la región, con lo cual nos encuentra en un momento para enfrentar un desafío aún mayor, muy desafiante. Así que allí hay que fortalecer la alfabetización digital en docentes y estudiantes con un foco también en estos sistemas que son cada vez más inteligentes. Reflexionar, mientras tanto, cómo integrarlo de una manera significativa a los procesos educativos formales, tanto para tareas administrativas, escribir mails, trabajar con bases de datos, hasta su involucramiento con actividades de enseñanza y aprendizaje. Otro punto importante es la investigación. La investigación es sumamente importante para trabajar sobre datos concretos, reales, sobre todo la investigación aplicada. Y finalmente, creo que sería muy interesante poder generar iniciativas de observatorios en redes internacionales que puedan trabajar para favorecer la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial, estas cajas negras que no conocemos, no sabemos cuáles son los modelos de datos, los códigos allá atrás, y para generar acuerdos para promover un uso socialmente responsable de este tipo de recursos. Es una herramienta que se va a utilizar, es inevitable la penetración, entonces lo que tenemos que tratar es de ver cuál es la mejor manera de que sea utilizada con un fin socialmente próspero. Para el cierre, el enorme desafío en América Latina y en otras regiones donde hay mucha desigualdad son las ampliaciones de las brechas, ¿sí? Y esto tiene que ver con las brechas ya existentes en cuanto a las habilidades digitales, que son muy grandes, sobre todo en algunos sectores, muchas veces vinculados con los sectores más vulnerables de las poblaciones, y por otro lado, en aquellos que no pueden directamente acceder. Sabemos que gran parte de las escuelas rurales de América Latina no tienen conectividad, prácticamente no tienen dispositivos. Entonces, allí tenemos un enorme desafío, que es cómo hacemos para que esta herramienta que se presenta como un sinónimo de equidad en los países ricos, donde todos, prácticamente todos, o gran parte de la población, tiene acceso a estos recursos, cómo hacemos para que esa brecha no se siga ampliando tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. No, impresionante, muy, muy válido, y realmente yo creo que los puntos que mencionas, tanto de la parte de equidad, la parte de diversidad cultural, bueno, con todo lo que dijiste, es súper relevante. Me llama la atención, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? De esta falta de diversidad cultural en los datos, ¿no? Aunque haya millones y millones de documentos ahí puestos, ¿no? Dentro del ChatGPT, claro, están faltando las lenguas indígenas, ¿no? La mayoría,
las lenguas minoritarias, esta diversidad que es tan propia, ¿no?, de la humanidad, que no está ahí, ¿no? Y tenemos que pensar que fue creado, es una herramienta creada en una parte específica del mundo, ¿no? En Silicon Valley, ¿no? Por seguramente la mayoría hombres, ¿no?, blancos, de la determinada, digamos, escala social. Entonces, eso es muy importante porque hay mucho sesgo detrás, ¿no? Y ahí caben, ¿no?, los próximos pasos, ¿no?, de esta tecnología para aumentar esta diversidad y además de los elementos que comentaste. Así que muchísimas gracias. Seguimos, continuamos, o sea, aquí me encantaría hacer segundas preguntas, pero vamos avanzando. Y ahora pasamos a mi compañera de UNICEF, Majo Velázquez, que es la especialista en educación digital de UNICEF en nuestra oficina de América Latina y el Caribe. Majo, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y te quisiera preguntar sobre justamente esos documentos que UNICEF está preparando, ¿no?, y que han publicado hace creo que más de un año. ¿Cuáles son algunas consideraciones éticas, ¿no?, de recomendaciones en el momento de usar IA en la educación, pensando principalmente en los niños, niñas, ¿no?, las jóvenes? ¿Cuáles serían esos requisitos, digamos, para una IA segura, ¿no?, centrada en estas niñas, niños y jóvenes? ¿Hay alguna manera de cómo podemos, digamos, contribuir a través de mejor política pública, ¿no?, para avanzar a nivel de derechos de niños, ¿no?, el cuidado y además el aprendizaje de este colectivo? Muchas gracias. Adelante. Gracias, querido Val, y gracias por la invitación también. Desde UNICEF estamos súper felices de participar en este espacio, que es el tema caliente, además de la agenda ahorita, así que muy felices de participar. Yo quiero comenzar, Val, haciendo eco primero a lo que se ha venido hablando ya a lo largo del webinar, que la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT llegaron para quedarse. No va a haber pausas, llegaron para quedarse, están interpelando nuestra labor educativa, están funcionando como una variable disruptiva en nuestras prácticas pedagógicas cotidianas, y creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es aprovechar este momentum que se está generando para reimaginar y repensar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje con esta variable que no es nueva, que no es la primera ni será la última, como las herramientas que vienen alimentadas con inteligencia artificial, ¿no? Y tomar en cuenta también que estamos en un buen momento para operacionalizar y utilizar todo el poder que tienen estas nuevas tecnologías para pensar en nuevas formas de mejorar la experiencia educativa de niños, niñas y adolescentes y de mejorar nuestras prácticas docentes también. Con eso como premisa me voy directo ahora hacia tu pregunta, querido Val, acerca de las consideraciones éticas. Y yo solo quiero poner sobre la mesa primero que la mayoría de las tecnologías no están generadas ni desarrolladas con un enfoque en las infancias. Y ChatGPT no es la excepción y otras herramientas de inteligencia artificial tampoco son la excepción, ¿no? Y esto es muchísimo más grave si vemos y si tomamos en cuenta que los niños, niñas y adolescentes no son solo usuarios de tecnologías, no son solo los beneficiarios de estas herramientas, sino que también son tomadores de decisiones dentro de los espacios virtuales, ¿no? Son stakeholders y son parte de este ecosistema del aprendizaje digital, y es mucho más grave tomando en cuenta el rol activo que tienen dentro de este ecosistema, que las tecnologías hasta el día de hoy no se estén desarrollando con una visión en infancias. Entonces, para esto, para poder empezar a contar con una inteligencia artificial, con una visión fuerte de infancias, hay varios lineamientos éticos que tenemos que tomar en cuenta, muchos que ya han sido mencionados a lo largo del webinar y que son mencionados la mayoría de las veces cuando se tiene diálogos acerca de la inteligencia artificial, que tienen que ver tanto con la transparencia, la privacidad de datos, la ética académica, estos tópicos que son un poquito más comunes y que los hemos escuchado con mayor fuerza. Pero existen otros lineamientos éticos también que no se los escucha tanto y que Helen los comentó, que son al respecto de los sesgos y la discriminación que puede haber dentro del mismo algoritmo de ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial, ¿no?
Y dada la naturaleza de estas herramientas, son sesgos y son formas de discriminación que se desarrollan en tiempo récord y que afectan no solamente la información que consumimos, sino también las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces ahí es donde se ve este doble riesgo y por eso es importante tomarlo en cuenta como un lineamiento ético a la hora de desarrollar, legislar y generar protocolos acerca de esta tecnología. Y otro que es incluso menos popular que este y que creo que debería estar más bien en la punta de nuestra agenda, al principio de nuestra agenda, es el de un acceso equitativo a estas tecnologías, ¿no? Y ahí me gustaría que nos hagamos la pregunta de para quién estamos generando y desarrollando este tipo de tecnologías. Un ChatGPT se creó y se desarrolló pensando en infancias con y sin discapacidad. Se desarrolló pensando en un adolescente indígena, se desarrolló pensando en una niña en el área rural. Entonces ahí yo creo que también es nuestra oportunidad de empezar a hablar de infancias en plural, de que las tecnologías tomen en cuenta que es una población heterogénea y la inteligencia artificial debería poder adaptarse y ser inclusiva y equitativa desde el propio ADN y desde cómo se construye, ¿no? Y a partir de esto, como mencionabas, Val, has hecho ahí como un sneak peek de lo que UNICEF ha hecho. Han empezado y hemos empezado a desarrollar algunos lineamientos de políticas para que la inteligencia artificial se empiece a centrar y tenga una visión fuerte en la niñez y en las infancias, ¿no? Y para esto hay una serie de requerimientos. Yo no voy a ir alrededor de todos estos, pero sí quiero plantear 3 requerimientos para que la inteligencia artificial esté centrada en el niño, niña y adolescente. Y el primero es el de garantizar la participación e inclusión de niños, niñas y adolescentes, no solamente en el desarrollo de estas tecnologías, sino también en el desarrollo de las políticas que van a legislar estas tecnologías, ¿no? Ya lo mencionaba al principio, son stakeholders, son tomadores de decisión, tenemos que tener sus voces, generar espacios, oportunidades, medios, recursos para que podamos contar con la voz de los niños, las niñas y los adolescentes en estos espacios. Y juntamente de la mano de esta guía que desarrolló UNICEF para pensar en una inteligencia artificial centrada en la niñez, también se generaron espacios de consulta a nivel global con representación de América Latina, con adolescentes que nos contaban qué es para ellos y para ellas la inteligencia artificial, qué beneficios le ven, cuáles son sus miedos y sus necesidades, y también qué necesitan de los tomadores de decisión en cuanto a inteligencia artificial. Y yo creo que los resultados que salieron de ahí, la información es súper valiosa y quizás son cosas que no se nos ocurren, pero que en la práctica los niños y las niñas lo viven en el día a día, ¿no? Ese es un requisito, el de participación, pero existe otro requisito también que tiene que ver con la preparación de niños, niñas y adolescentes para la inteligencia artificial del presente y del futuro. Y ahí, Val, si me permites, escuché en algún lugar que lo que estamos viviendo ahorita en cuanto a inteligencia artificial es solamente la punta del iceberg de todas las oportunidades y de todos los prejuicios que nos va a traer en el futuro, ¿no? Todavía no podemos visualizar, no tenemos idea, no se nos ocurre cómo va a afectar nuestra vida diaria. Y en este sentido, lo mejor que podemos hacer, lo mencionaban mis colegas también antes, es el poder aprovechar, prepararnos y equiparnos con esta mochila de habilidades que va más allá del uso técnico, también tiene que ver con las habilidades de ciudadanía digital, habilidades de alfabetización de medios e información, y ir un pasito más allá, habilidades blandas y transferibles también son súper útiles en este contexto y tienen que ir desarrollándose a la par de las digitales, como el pensamiento crítico, la empatía, la comunicación efectiva, que necesitan los niños y las niñas y en realidad todos para poder navegar en estos espacios de manera segura, positiva y responsable. Y el último requerimiento que plantea la guía, Val, y con esto ya cierro, es el de crear un entorno propicio, ¿no? Y este me parece súper importante en el sentido de que a veces nos perdemos en discursos y en debates bastante sofisticados que muchas veces no se adaptan a agendas locales porque estamos en diferentes momentos del desarrollo, uso y apropiación de la inteligencia artificial. Entonces, el crear un entorno propicio tiene que ver con que a la par de que vamos haciendo estos debates y abriendo estas líneas de debate,
No nos olvidemos que ahorita hay millones de niños y niñas desconectados en la región que todavía no tienen el privilegio de acceder a las bondades que brinda la inteligencia artificial y que deberíamos estar trabajando a la par para cerrar la brecha digital, conectividad, infraestructura, dispositivos, para así que estas bondades no lleguen solamente a los sospechosos de siempre, ¿no? Sino que tengan una fuerte intencionalidad de llegar a poblaciones de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad también. Creo que ahí me quedo y te paso la palabra otra vez. Vale, gracias. Excelente, mil gracias, Majo. Realmente totalmente conectado con también los documentos de trabajo de UNESCO y ahí reforzando esta dimensión de equidad, ¿no? Y de inclusión con mayúsculas, ¿no? Y ahí también conecta con trabajos que desde Naciones Unidas estamos haciendo para revitalizar o reformar lo que entendemos por el derecho a la educación, ¿no? Ese derecho a la educación hoy tiene que incluir la dimensión digital, ¿no? Tiene que incluir esa dimensión de conectividad, que no significa solo conectar los cables, pero construir esa estructura que permite, ¿no? Que los niños, niñas, jóvenes también puedan conocer lo que es eso, la tecnología, utilizarla, pero además ser parte, ¿no? De la decisión política, ser parte de los procesos de creación de esas tecnologías. Por lo tanto, muy interesante. Continuaremos el debate seguro sobre esta cuestión, pero pasamos ahora a la próxima panelista que ya la hemos escuchado, que es la doctora Helen Crompton, para tener la oportunidad de hacerle alguna pregunta más, ¿no? Para contribuir a este panel. Y Helen, bueno, te hablaré en castellano, ya sé que estás con la traducción. Quisiera preguntarte, o sea, como docente, ¿no? Eres una docente, profesora, ¿qué tipo de capacitación y apoyo crees que realmente necesitan las y los maestros, ¿no? Las y los educadores para realmente prosperar, ¿no? En la era de la IA, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, estar preparados para esta próxima evolución, que obviamente está a orden del día, que cambiaremos, que tendremos nuevas herramientas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, ¿no? Como docente que estoy ahí enfrentándome con realidades muy duras y con situaciones de exclusión, etcétera, ¿qué puedo hacer para, digamos, capacitarme y para poder utilizar esto de la mejor manera posible? Gracias, Helen. You have the floor. So that is one of the most crucial questions, how educators can be prepared. And we also have to remember the place of educators at the moment. They went through COVID, where everybody had to quickly learn online tools and how to educate in different ways. And we thought there could be nothing worse. El tiempo de COVID, cómo enseñar de otra manera. Y ahora surge ChatGPT, que genera mucha preocupación a los educadores en todo el mundo. La misma pregunta se me plantea de casi todos los países del mundo. Los educadores se pueden concentrar en ciertas cosas, como, por ejemplo, puede hacer trampa un estudiante, van a plagiar. Yo les diría, antes que nada, para su capacitación necesitan tiempo para adoptar esto, y el temor proviene de no conocer. Uno tiene que saber que esto está sucediendo. Siempre hicieron trampa y maneras de resolverlo. Entonces, estoy pensando, están diciendo que pueden no funcionar los chequeadores de plagio, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, una competencia digital. Primero, los estudiantes tienen que utilizarlas, tenemos que enseñarles cómo utilizar las tecnologías y cómo autopreservarse a sí mismos. Y si tienen miedo de que puedan hacer trampa, tenemos que ver cómo está el texto. Si ustedes conocen cómo escribe ChatGPT, escribe en un formato que uno le termina siendo familiar, y cuando el estudiante cubre algo que no se vio en la clase, se le puede preguntar, qué interesante que mencionaste tal tema, contame más. Y ahí, en general, uno se entera y se dan cuenta. Y tiene aspectos negativos, por supuesto, y hay que ver lo positivo en lo negativo también. Entonces, GPT no siempre saca las cosas bien, lo cual es bárbaro,
para tener en cuenta cómo se producen los textos y buscar esas inconsistencias, cosas con las que podamos no estar de acuerdo, ver qué sesgos tiene el texto. Esto siempre se puede hacer y siempre sucedió también. Yo no creo que se pueda crear una herramienta que no tenga sesgos porque está aprendiendo de los humanos, lo creamos nosotros, es como un niño aprendiendo lo que nosotros le damos y tenemos sesgos terribles nosotros mismos y los estamos transmitiendo, pero tenemos que entender esta situación también y que los estudiantes lo entiendan, lo sepan. Y como se dijo antes, tenemos que hacer que hay que tener en cuenta la pedagogía, el autoaprendizaje por parte de los maestros. Es decir, esta es una tecnología, esta es una herramienta. Es cómo usamos la tecnología de la manera que tenga el mejor propósito para obtener los mejores resultados, para pensar realmente en su uso. Con años de educación, siempre decimos que queremos transformar la educación para que esté más centrada en el alumno, queremos pensamiento crítico y todo lo que queremos que hacer como educadores. Yo nunca vi ningún movimiento que genere todo eso y ChatGPT, yo creo, es lo que espero pueda encaminarnos en esa dirección. Como estudiantes, tenemos que hacer las cosas como las hicimos durante décadas y siglos. Quizás tenemos que empezar a pasar más a una educación transformativa y que los educadores revean las pedagogías que puedan obtener lo mejor de la herramienta. Y sí, es la punta del iceberg. Hay gente, organizaciones y países que dicen que ChatGPT ya existe, ya está. No hay manera de retirarlo, ya salió. Son herramientas disponibles, ya están para todos. O sea, hay cientos de programas. No es solo ChatGPT que existe y está solo, ya está incorporado en muchas cosas. Entonces tenemos que aprender rápido cómo usarlo para obtener todo lo positivo, porque hay mucha gente que lo va a querer usar para lo negativo. Entonces tenemos que poder adelantarnos. Muchas gracias, Val. Muchas gracias, Helen. Muy buenos puntos. Voy a tratar de resumir. Castellano. Pues muchísimas gracias, varios puntos ahí súper interesantes. Quisiera traer por lo menos una pregunta desde la comunidad que está aquí, los participantes que están enviando varias reflexiones al chat. Digamos, sintetizando, una de las preocupaciones más importantes que sale es el plagio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar con esto? O sea, si un estudiante o una estudiante nos envía un ensayo utilizando ChatGPT y lo sabemos, ¿eso se considera plagio? ¿Quién se atreve a responder? Abierto. Bueno, te quiero decir, Val, que ya en muchas universidades ya han enviado a los estudiantes cómo se cita el ChatGPT. Y si uno desarrolla un trabajo académico usando ChatGPT, tiene que poder incluirlo dentro de la entrega de trabajo y acreditarlo, ¿sí? Así que yo lo que creo es algo similar a lo que dijo Helen, ¿no? Que creo que lo que hay que es aprovechar esta oportunidad para preguntarse cuáles son las actividades que se proponen a los estudiantes. Es lo mismo que pasó cuando surgió la World Wide Web y el acceso a Internet más generalizado, que los docentes, todos los docentes, debimos cambiar el modo en el cual dábamos las clases, porque los alumnos se distraían con las computadoras, y el tipo de actividades. Y ahora también es lo que se demanda al docente. A ver, escribir un texto informativo no necesariamente es una actividad realmente transformadora educativamente. Y eso es lo que puede hacer el ChatGPT. Entonces esto también interpela el tipo de enseñanza que se está utilizando, y también coincido con Helen que es muy fácil reconocer el texto del ChatGPT cuando lo usaste varias veces, porque tiene una construcción algorítmica. Entonces, uno ve claramente la huella del algoritmo en el modo en el cual gramaticalmente se han construido los párrafos.
esto es A, esto es B, esto es C, en resumen, A, B y C, entonces tiene una fórmula. Con lo cual también allí, como también Helen dijo, es importante la familiarización de los docentes con la herramienta para entenderla, para no tenerle miedo, para saber qué se puede aprovechar y realmente utilizar aquello, y también para saber cómo abordar los desafíos y aprovechar este escenario para tener una práctica transformadora. Muy bien, excelente. Martín, muchas gracias por eso, Martín. Sí, yo creo que es bien profunda, o sea, esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el tipo de productos pedagógicos que le pedimos a los estudiantes. Si es que seguimos con, por ejemplo, decimos que va a haber una tarea para los estudiantes, tienen que entregar un ensayo en un mes más, y lo envío tarea para la casa, y en clases no se discute eso durante todo ese mes, y los estudiantes después de ese mes tienen que entregarlo. Eso obviamente da pie para que los estudiantes busquen en ChatGPT y lo entreguen así nomás. En cambio, si es que yo en clases, en las mismas clases o a lo largo de todo el mes, voy pidiéndole a los estudiantes avances, o incluso les puedo pedir, muéstrenme un diálogo con ChatGPT para discutir las primeras ideas. Entonces ahí los estudiantes le preguntan a ChatGPT, pueden poner un punto de vista distinto, y ese es un primer producto. Entonces voy viendo cómo en todo el proceso los estudiantes pueden utilizar ChatGPT para un proceso reflexivo profundo, que puede ser mucho más enriquecedor que solamente escribir un ensayo básico. Se puede llegar a mucho mayor profundidad, lo que estábamos hablando antes, de cómo usar esto para el pensamiento crítico y para la creatividad. Yo creo que tiene que ver con el tipo de tareas que le damos a los estudiantes, y también cómo enfocamos el proceso pedagógico completo, cómo fortalecemos el vínculo entre docente y estudiante. Y esa es mi visión, que ChatGPT puede ser un par con el cual podemos reflexionar, y que está ahí a la mano, tanto para los docentes como para los y las estudiantes. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Eso conecta un poco, tuvimos otro debate en el contexto como UNESCO, en el IESAL, en el Instituto de Educación Superior, y ahí salió mucho este tema, ¿no? De cómo mejoramos la pedagogía, ¿no? Si es solo entregar un ensayo al final de esta, digamos, esta petición, quizás no estamos enfocando correctamente, ¿no? Porque estamos hablando del proceso que se requiere llegar a aquel momento, ¿no? En fin, varios elementos ahí de cómo mejorar esta pedagogía, ¿no? Que tenemos de manera más activa. No sé si alguien quiere añadir algo más a esto. Quizás valió solamente una reflexión que me surge a partir de esta última pregunta, y estaba pensando, ¿no? Es la pregunta del $1.000.000 en realidad. Y se me ocurre, y me gustaría que reflexionemos también, en que existe todavía un vacío en escuchar las voces de los maestros y las maestras que están en campo y que de verdad están viendo los efectos positivos, negativos, grises, etcétera, de lo que trae el ChatGPT en el aula misma, ¿no? Y me gustaría también que se generen este tipo de espacios, que existan espacios donde maestros y maestras, niños y niñas puedan reflexionar. Quizás ellos ya tienen soluciones más sofisticadas que las que estamos problematizando en este momento, así que bueno, es necesario también pasarles la voz y que nos cuenten cómo están viviendo en carne propia la inserción de esta herramienta en sus prácticas pedagógicas. Muy bien, muchísimas gracias, Majo. Bueno, nos queda muy poco tiempo y ahora tenemos un desafío para todos los panelistas, las panelistas. La pregunta del millón. ¿Estáis delante del ministro, la ministra de Educación de su país? ¿Estáis delante digamos, el directivo de todo el colectivo de docentes del mundo? ¿Qué les podéis decir? O sea, al ministro, ministra de Educación y al docente. ¿Cómo movemos la agenda? ¿Cómo incorporamos esta tecnología? Después de todo discutido, ¿qué podéis recomendar a un ministro, ministra y a un docente? Paso la palabra. ¿Quién quiere empezar? O uno de los dos. Si no hay tiempo, podéis elegir uno, un docente o una ministra de Educación. No I can go ahead for the minister, perhaps. Muchas gracias. Para el ministro o la ministra, necesitamos más regulaciones
y más políticas. Esto está surgiendo en este momento y es disparar un blanco que se mueve, porque está cambiando, pero los educadores en todo el mundo están pidiendo regulaciones en este sentido. Eso era algo rápido que quería comentarles. De la recomendación de UNESCO, pueden utilizar la recomendación de la ética en inteligencia artificial. ¿Quién más quiere decir algo a un ministro o a un docente? Bueno, yo quizás me atrevo con el docente, ya que Helen fue con el ministro. Creo que, y ya que Helen también habló de la parte de regulación, que es muy importante, de cómo solucionar los desafíos, creo que también hay que poner el foco en las oportunidades. Creo que este tipo de herramientas es muy motivadora, sobre todo para jóvenes en etapa de secundaria, por ejemplo, y tenemos que entender que ellos están cada vez más inmersos en realidades sintéticas, ¿no? Las generaciones de niños, niñas y jóvenes están cada vez más acostumbrados a vivir en mundos digitales, incluso con realidades generadas totalmente o parcialmente por computadoras, y que estas herramientas pueden ser muy motivadoras para indagar, para el autoaprendizaje. Así que le diría a la docente que le propondría que haga una clase sobre ChatGPT y que la clase ayude a investigar cómo fue creado, cuáles son los problemas que presenta, que busquen información, tomarlo como un proyecto, porque es algo que realmente los convoca, y a partir de allí integrarlo, pero de una manera crítica, digamos, no darle la espalda y tampoco darle una confianza ciega, ¿no? Pero ver el modo en el cual puede ir integrándose este tipo de herramientas, porque los jóvenes las usan, eso está pasando. Entonces, hay que buscar la manera de que no quede tanta distancia entre la realidad de los estudiantes fuera de la escuela y la realidad de los estudiantes dentro de los establecimientos educativos. Muchas gracias, Florencia. Majo, María José, ¿quieres comentar? Gracias, Val. Quizás igual lo que mencionabas, ¿no? Ministros, ministras, tomadores de decisión. Yo pienso que ahorita, como mencionaba al principio, se está generando un momentum bien importante en el que podemos aprovechar de traer todas las voces que están en campo también para conocer sus experiencias. No olvidarnos de que la niñez y la infancia también son un stakeholder dentro de este ecosistema. Y también tomar en cuenta que las agendas de educación digital y de inteligencia artificial son distintas en los distintos países, ¿no? Entonces, algunos están más avanzados, otros menos avanzados, otros tienen otra agenda, y va a ser bien importante que empecemos también a desarrollar evidencia para tener una línea base de dónde estamos en cuanto a uso, apropiación y desarrollo de la inteligencia artificial, para avanzar desde ahí respondiendo a las necesidades locales también. Ahí me quedo. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que no me dejé ningún panelista fuera. No, podemos ir. Bueno, mil gracias. Quisiera poder continuar el debate, pero seguiremos. Ahora veremos que habrá otras oportunidades. Pero digamos como de manera resumen, ¿no? Para refletir conjuntamente, ¿no? Yo creo que para aprovechar plenamente, ¿no? Estos beneficios que hemos escuchado aquí de la IA, y realmente ponerlos a servicio de los ODS, ¿no? Del ODS 4, del derecho a la educación que mencionábamos, y realmente mitigar esos riesgos que tenemos, hay que responder a cuestiones, ¿no? de política, cuestiones clave. La primera, diría, ¿qué acciones concretas, ¿no? podemos crear cuando estamos teniendo en cuenta este alineamiento, ¿no? de la contribución de esta tecnología al objetivo de desarrollo número 4. Entonces, ¿qué en concreto? Segundo, ¿cómo podemos garantizar el uso ético, inclusivo, equitativo de la tecnología para el aprendizaje? Recordemos esto, tenemos una crisis enorme del aprendizaje en la región. Por lo tanto, eso tiene que venir para ayudarnos a solucionar este gran desafío que tiene América Latina y el Caribe. Tercero, ¿cómo puede la educación preparar a los seres humanos, ¿no? para vivir, para trabajar con estas tecnologías, ¿no? Siendo estos ciudadanos, ¿no? del siglo XXI, estos que son campeones en ciudadanía global, por ejemplo, ¿no? Y como vimos hoy, el éxito o el fracaso de estos desarrollos y su impacto, digamos, en la educación va a depender en cómo enfocamos, en cómo construimos juntos
este terreno, estas aplicaciones de inteligencia artificial y educación. No hay duda que necesitamos acciones concretas, ¿no? Para dar, digamos, para crear esta inteligencia aumentada con humanos en el centro. Repito, una inteligencia aumentada, ¿no? En que los humanos estemos en el centro, que las personas realmente sepan qué es y cómo funciona ya, y así, de la mejor manera posible, puedan ser apoyadas por estos sistemas y no llevadas por ellos, ¿no? Eso se constituye de manera colectiva, como estamos haciendo aquí, ¿no? A nivel de todo el sistema de un país, ¿no? De una región, del planeta, y con varios ministerios, ¿no? No solo de educación, con los diferentes ministerios de un gobierno, stakeholders. Digamos que todo ese sistema, ecosistema educativo, ¿no? Incluyendo obviamente a los y las docentes, ¿no? Las familias, las comunidades, para que juntos podamos crear lo que en UNESCO llamamos este contrato social, ¿no? Para la transformación educativa. Esto para nosotros serían los ingredientes clave. Y para todo esto, obviamente, contar con UNESCO, contar con el colega UNICEF, con los compañeros de todas las organizaciones que estamos aquí, para seguir avanzando esta agenda. Tenemos los vídeos que les hemos comentado al comienzo con aportes muy interesantes. También les invitamos a sumar al lanzamiento mundial del informe del GEM, del Global Education Monitoring Report, y tendremos el placer de tenerlo en Uruguay. Florencia estará ahí, parte del equipo de difusión, de organización de este evento, que habrá un espacio para trabajar los temas que hoy nos ocupan. También tendremos el Foro Regional de Política Educativa, organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPE de la UNESCO, y esta Oficina Regional de Educación de UNESCO también. Eso será en octubre. El evento de Uruguay será el 26 de julio. El próximo sería octubre. También tendremos conferencias ministeriales a nivel de UNESCO, a nivel global, y una reunión ministerial en octubre seguramente con los ministros y ministras de Educación, en que uno de los temas de la agenda también será la transformación digital. Por lo tanto, es un año muy productivo, muy activo. Invitamos a todos a seguir, a todas, a seguir esta discusión y juntos apoyarnos en construir una educación en que estas tecnologías sean una realidad, pero con todos estos elementos que hemos discutido hoy. Muchísimas gracias a los panelistas, a los participantes, a todos ustedes que han estado aquí y nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo.